tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Ya estamos por llegar al episodio número 30. Este es el 28, dos más y estaremos llegando al episodio número 30. Estoy bastante contento con todo lo que ha estado sucediendo. Nuevamente gracias a todos aquellos que se animan a escribirme en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ya saben, pueden encontrarme como Rick Santiago y de verdad anímense a escribirme. Me gusta interactuar con ustedes, me gusta conocerlos, me gusta leer sus feedbacks, ya sean buenos o malos. Aprendo de todos, en serio, muchas gracias a ustedes. No dejen de hacerlo, por favor. Me ayuda mucho a saber qué es lo que ustedes están pensando o qué es lo que ustedes aprenden de este podcast para yo saber cómo adaptarlo o cómo mejorar o cómo o cómo exponer de mejor forma el contenido que aquí se va dando. Muchas gracias nuevamente a todos aquellos que pues bueno, están allí haciendo el aguante, dirían los argentinos. Y bueno, en otros anuncios, ya saben, junto con algunos otros amigos, tenemos un podcast que se llama Sinergia Random. Lo pueden encontrar así en cualquiera de sus plataformas preferidas, iTunes, Spotify, Google Podcast, cual sea que les guste, así lo pueden encontrar. Está bien padre, está bien interesante. Vamos a subir un episodio al mes. Entonces, ojalá también nos ayudes a escucharlo y a darnos tu opinión. Y ahora sí, sin más por el momento, vamos a entrar ya al episodio. Y la verdad es que estoy emocionado porque ya tenía algunas semanas que traía este episodio atorado. Nada más que quería, pues como que aterrizarlo un poco mejor. Quería, pues sí, la verdad es que quería dar un buen contenido. Entonces, ojalá te guste a ti. Ojalá antes de que lo quites por si llego a decir algo que suene medio hereje o así, te animes a acabarlo de escuchar. Y pues bueno, vamos a empezar. El nombre de este episodio se llama El espíritu anticatólico. Para aquellos que son metodistas o wesleyanos o que a lo mejor son fans de Wesley, habrán notado esa referencia a uno de sus sermones que se llama El espíritu católico. Y el tema va más o menos por allí, pero sí es algo diferente, porque me gustaría exponerlo o proponerlo para lo que estamos viviendo hoy en día. Y es que de verdad, no sé tú, pero a mí me causa mucho conflicto darme cuenta que cada vez hay más desunión, cada vez hay más división entre el cristianismo. Y yo sé que nunca es bueno generalizar porque claro que hay iglesias unidas, claro que hay denominaciones unidas, claro que hay pastores unidos, yo sé que sí lo hay, pero si lo vemos a grandes rasgos a nivel mundial, estamos bastante desunidos. Estaba yo apenas leyendo un dato importante, pero hay más de 3000 denominaciones y hasta eso creo que con 3000 me quedo corto, pero hay más de 3000 denominaciones cristianas ya alrededor de todo el mundo y muchas de ellas son por cambios insignificantes, realmente insignificantes, cuestión de nada, y esta cantidad va aumentando cada vez más y esto a mí me causa mucho ruido porque pues cada vez más podemos notar que la reforma dejó un legado muy bueno. Gracias a la reforma tenemos cosas muy buenas definitivamente, pero también un gran legado malo que dejó la reforma es precisamente ese espíritu de división. Y digo espíritu no precisamente en el sentido místico o espiritista o cosas así, sino por ese ánimo o por esa motivación de tener siempre la razón y no tener miedo a estar en contra de los demás. A eso es a lo que nos ha llevado mucho de lo que nos dejó como herencia la Reforma Protestante. Y me gustaría empezar haciéndote reflexionar un poco, si tú me ayudas recordando todas aquellas veces que tú has
visto en Facebook, en internet, o que tú mismo has escuchado pláticas, o que tú mismo has tenido pláticas en las cuales dices, no, es que ellos no porque ellos son bautistas, o no, ellos no porque son presbiterianos, o ellos no porque son católicos, o no, ellos son diferentes, y lo decimos con un tono, pues, a lo mejor no 100% adrede, pero sí un tanto despectivos, ¿no? Como si nosotros fuéramos los que estamos bien, diciendo, es que los pentecostales clásicos, ¿no? Que andan con sus velos y son bien aburridos y párate, siéntate, y cosas así, y nos burlamos de ellos y nos sentimos superiores a ellos, nos sentimos mejores que ellos, dependiendo cuál es la denominación que tú estás. Y si tú estás seguido en redes sociales, te habrás dado cuenta de que es una batalla interminable entre presbiterianos diciendo que ellos son mejores que los bautistas, o los bautistas diciendo que son mejores que los no sé, protestantes, los católicos, excluyendo también a los luteranos, los luteranos excluyendo a los carismáticos, y un sinfín de batallas que vemos sin ningún problema en cualquier página de religión. Ves memes y memes, videos, frases, un montonal de cosas en contra de otras denominaciones. Y eso es un espíritu anticatólico. Y yo sé que a lo mejor si tú escuchas la frase católico, más bien la palabra católico, desde allí te puede estar causando un poco de ruido. A lo mejor si tú ya tienes más conocimiento o más estudio en cuestiones religiosas, por decirlo así, quizás no te cause tanto ruido, pero sería un buen punto de partida iniciar con el significado de la palabra católico. La palabra católico es un término griego que se fue dado por los padres apostólicos y significa o viene de griego a través del todo, que podríamos también entenderlo, o en otra contextualización sería mejor entendido como universal. Es decir, la palabra católico tiene como significado universal. Ese es su verdadero término. Y cuando fue utilizado por los padres apostólicos en el siglo I, imagínense, se dice que el apóstol Juan muere alrededor del año 100 y cachito, y a los pocos años ya había nacido el término católico. No es algo que inventó un papa precisamente, no es algo que inventó la iglesia tradicional, o como muchos así le dicen. Es un término que estaba allí desde el principio de la iglesia. Es un término que nos ha acompañado durante toda la historia de la iglesia cristiana como la conocemos, el término católico. Y fue utilizado principalmente porque en aquellos tiempos, como hoy en día, ya había división. Y podemos verlo desde la epístola a los Corintios, cómo es que ellos estaban dividiendo en que no, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y querían dividir y mostrar quién era mejor. Desde allí ya había división. No podemos decir que fue por culpa todo de la Reforma Protestante. Desde siempre ha habido división en la iglesia. Entonces, una de las iglesias principales fue la iglesia en Roma. Y al tener un mayor auge, al tener un mayor crecimiento, muchos presbíteros, muchos pastores de aquel entonces empezaron a adueñarse del cristianismo como tal, y decir que allí en Roma estaba el cristianismo más puro. Y haciendo un concilio, haciendo diferentes consensos y demás, llegaron a la conclusión de que eso era mentira, sino que todas aquellas iglesias, estén en donde estén, eran parte de la misma iglesia universal, es decir, parte de la iglesia católica. No importaba si tú estabas en Roma, si tú estabas en Asia, si tú estabas en África, no importaba si estabas en Egipto. Si creías en Cristo, eras parte de la iglesia católica. Católica, nuevamente entendiéndolo como universal. El término universal refiriéndose a que va más allá de la geografía, a que la iglesia es una iglesia espiritual, que no está limitada por cuatro paredes, que no está limitada por una asociación, que no está limitada por un conjunto de personas, sino que va más allá de la geografía, y coinciden o se centran o se unen en el hecho de creer en Cristo, en el hecho de creer en que Cristo es el Hijo de Dios, quien vino a darnos salvación por gracia.
por medio de la fe. Y si tú crees en eso, aunque choque con tu mentalidad, con tu pensamiento, déjame decirte que tú también eres católico. Nada más que el término católico a lo largo de los años fue tergiversándose, fue manoseándose hasta llegar a la palabra como hoy en día la entendemos. Hoy en día, si nos dicen eres católico, tú de inmediato piensas en que si eres de la denominación católico romana o de aquellos que pues creen muy burdamente, por decirlo así, en santos, en el Papa, que tiene su sede en Roma y demás. Cuando a ti te preguntan o cuando a ti se te viene a la mente el término católico, es lo primero que piensas, porque es lo que nos ha enseñado a lo largo de toda la historia. Pero en realidad, originalmente la palabra católico significa universal. Y eso es algo que debemos de abrazar, es algo que debemos de retomar como cristianos protestantes, sin importar cuál denominación seas. Debes de abrazar el término católico, debes de abrazar el término universal, porque tú formas parte de la Iglesia Universal. Yo formo parte de la Iglesia Universal, yo estoy en Puebla, si tú me escuchas desde, no sé, Costa Rica, déjame decirte que formas parte de la Iglesia Universal al igual que yo. Estamos unidos en Cristo, seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo, seguimos siendo parte de la Iglesia Universal. Y ese es el verdadero sentido de católico. Ya posteriormente, como les decía, a lo largo de los años se le fueron atribuyendo sus famosas improntas o atributos, que es una iglesia santa, católica, apostólica, y hasta allí vamos bien, porque creemos en una iglesia santa como apartada, es decir, que es el cuerpo de Cristo. Creemos en una iglesia católica porque no importa en cualquier parte del globo terráqueo en el que te encuentres, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Creemos en una iglesia apostólica porque nuestro fundamento está hecho sobre la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que significa. Es decir, que si tú en tu Biblia tienes un Nuevo Testamento, tú eres apostólico, porque tú estás creyendo en la doctrina que nos fue transferida por medio de los apóstoles. Entonces no tenemos problema en decir que somos católicos, en decir que pertenecemos, a una iglesia santa, católica y apostólica. Hasta allí vamos bien. El problema está cuando entramos a la última de las improntas, que es romana. Allí es donde realmente encontramos una diferencia. Y no una diferencia en tanto a que ellos ya no sean del cuerpo de Cristo, sino que así definen su denominación, porque su sede de ellos está en Roma. Entonces, si tú lo entiendes así, podríamos decir que todos somos católicos, incluso apostólicos, pero solamente aquellos de la iglesia, de la denominación tradicional, por decirlo así, son romanos, porque ellos tienen su sede en Roma con su papa, con el papa. Y bueno, con todo esto ya explicado, espero que tú puedas tener un panorama más completo de lo que significa esa frase de católico apostólico romano. Y una vez aclarando esto, ahora yo creo que es necesario poder entender que el espíritu anticatólico es aquel que te hace apartarte de la Iglesia Universal, que te hace sentir que eres independiente del cuerpo de Cristo. Y claramente lo vemos en la explicación de Pablo, en que ninguno puede jactarse más que el otro, porque todos somos necesarios. No puede jactarse más la mano que el pie, porque ambos son necesarios. No se puede jactar más una costilla que una uña, porque ambos son necesarios. Y lo que está promoviendo este espíritu anticatólico que hoy en día vemos muy fuerte es precisamente que la uña se sienta que es mejor que los demás, que la costilla se sienta que es mejor que los demás. Si la denominación, si la iglesia en la que tú estás te hace sentir o te hace creer que eres mejor que las demás denominaciones, déjame decirte que muy probablemente tu iglesia no tiene un espíritu católico, es decir, no tiene un espíritu universal. Y por eso mismo es que hay tanto problema entre pastores, por eso mismo es que hay tanto problema entre
entre iglesias, entre rivalidades, entre competencia, entre esa iglesia es más grande, nosotros somos más chicos, ellos son mejores, nosotros somos mejores o demás. Pero si entendiéramos realmente que todos pertenecemos a la Iglesia Católica, a la Iglesia Universal, y que nadie es mejor que el otro, entonces yo creo que podríamos entender que al final de cuentas no se trata de nuestra denominación, sino se trata de Cristo. Sino se trata del reino, se trata de expandir el reino y nada más. Pero hay un siguiente o hay una siguiente subfase del espíritu anticatólico y es precisamente de la corte pentecostal, de la corte carismática o más protestante, y es que nos han enseñado, o al menos hablo aquí en México, hemos sido criados o hemos sido enseñados como que todo lo que es relacionado con el catolicismo romano es malo. Incluso nos han enseñado que ellos no son salvos, nos han enseñado que ellos son unos herejes, que ellos son hijos del demonio, y parte de la escatología es que la gran ramera es es la Iglesia Católica Romana, y todas esas cosas, déjame decirte que nacen del 1900 para acá, pero del 1800 para atrás, todas esas interpretaciones, todas esas posturas en contra del catolicismo romano no existían. Eso vino a darse más fuerte del 1900 para acá y ha traído más desunión, todavía más, porque si del catolicismo romano salió el protestantismo y del protestantismo salió el pentecostalismo y luego el carismatismo, ahora estamos completamente alejados como carismáticos de la Iglesia Católica Romana y cada vez nos apartamos y nos apartamos más. Y nos han enseñado un espíritu anticatólico en cuanto a que no, es que ellos son católicos, ellos están mal, hay que irlos a evangelizar porque ellos están equivocados o ellos viven en pecado y no sé, ellos sí bautizan a los niños, ¿no? O ellos adoran a sus santitos, ellos adoran a los ídolos y sacamos todos esos versículos de no harás Dios, no harás figura de oro, de bronce, de ninguna cosa en los cielos o en la tierra y demás cosas. Y tenemos un montón de versículos para atacar a los romanos, a los católicos romanos, pero no nos ponemos a pensar en todos los versículos que también nos atacan a nosotros. Y eso es parte del espíritu anticatólico. Es decir, recapitulando un poco, yo veo dos fases o dos facetas del espíritu anticatólico. Una de ellas es la que ataca al espíritu de la Iglesia Universal y que nos separa del cuerpo de Cristo, y otra es aquella que literalmente es en contra del espíritu católico romano. Y ambas están mal, porque juzgamos a los católicos romanos por idólatras, por marianos, y nosotros como protestantes, sea cual sea tu denominación, también tenemos nuestros ídolos. Quizás tu ídolo no es una figura de yeso, pero quizás tu ídolo es el dinero, quizás tu ídolo es la fama, quizás tu ídolo eres tú, quizás tu ídolo son tus hijos. Los juzgamos porque veneran y adoran y hacen sus procesiones con santos y nosotros, entre pastores y que apóstoles y demás, también los veneramos. También los ponemos en un nicho, si no físico, los ponemos en un nicho en nuestro corazón, en nuestra mente. Y al final de cuentas eso es idolatría. Los juzgamos porque decimos, es que los católicos van a misa nada más de compromiso o de vez en cuando. Y muchas veces como cristianos vamos cada 8 días y nuestra vida no cambia. Muchas veces los juzgamos porque decimos, es que ellos van a misa y saliendo se van a su partido de fútbol a emborracharse. Y tú sales de misa y llegas a tu casa a gritarle a tu esposo o a tu esposa. Entonces realmente tenemos que ver más allá de lo que nos hace diferentes. Más allá de su pecado. Y como tengo una de mis frases favoritas es que siempre juzgamos a los que pecan de manera diferente a la nuestra. Pero en realidad todos somos pecadores, todos somos idólatras, todos somos herejes en cierto punto, porque somos humanos y porque las cosas espirituales, incluso la Biblia, al ser un libro de interpretación, corremos el riesgo de malinterpretarla sí o sí. Por muy excelente teólogo y exégeta que tú seas, corres el riesgo de hacer una mala interpretación.
porque somos hombres, porque tenemos ya un bagaje cultural, un bagaje social que venimos arrastrando y que queramos o no lo vamos a terminar metiendo a nuestras interpretaciones. Entonces, realmente no podemos criticarnos y no podemos juzgarnos unos a otros en quiénes son mejores, quiénes pecan más, quiénes pecan menos, quiénes son más herejes, quiénes son menos herejes. No se trata de eso, se trata de Cristo, no se trata de doctrinas, se trata de arrepentimiento, no se trata de denominaciones, se trata de regeneración. Y hay una frase que a mí me encanta, me gusta mucho. Se le atribuye a 3 diferentes personas, entre ellas a Wesley, también a San Agustín principalmente. De hecho, los registros creo más exactos apuntan a que la dijo San Agustín. Pero es una frase que realmente podemos interiorizar y abrazar y lo debemos de hacer. Y dice así: en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad y en todo o sobre todo la caridad. Y yo creo que ese es el verdadero espíritu católico, el verdadero espíritu cristiano. Y perdóname que repita mucho la palabra católico y a lo mejor vas a decir, ay, ya que deje de decir eso. Pero lo estoy diciendo a propósito porque me gustaría que tú te acostumbres a saber que si tú crees en Cristo, perteneces a la Iglesia Católica, es decir, a la Iglesia Universal. Aquella frase dicha por Juan Pablo II de no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, no la inventó Juan Pablo II. Viene de los padres apostólicos y se referían a que cualquiera que no crea en Cristo está fuera de la salvación. Obviamente era la interpretación, el entendimiento que había en ese siglo. Creo que es tiempo de empezar a romper con esas divisiones, con esos tabúes. Y lo más curioso es que principalmente nos pasa en las iglesias pentecostales y carismáticas. Porque si tú llegas a platicar con un luterano estudiado o a lo mejor no tan estudiado, pero que pero que asiste constantemente a su iglesia, está bien enseñado en su denominación, un luterano no va a tener problema en decir que es católico. Un presbiteriano no va a tener problema en decir que es católico. Un metodista no tenemos problema en decir que somos católicos, pero cuando se trata de denominaciones pentecostales y carismáticas lo vemos como una herejía. No, ¿cómo me comparas a mí con los católicos? Ellos están bien mal y ellos no saben ni orar, se la pasan rezando y repitiendo oraciones vanas y demás cosas, y en lugar de aprender de ellos lo que ellos tienen para enseñarnos, porque ellos tienen tantas cosas buenas, su tradición es tan buena, tienen tantos teólogos tan buenos que por rechazarlos no aprendemos de lo bueno que ellos tienen para enseñarnos. Y por consecuencia nos hemos ganado el ser rechazados por ellos también. Y ahora entonces los católicos romanos también nos ven a nosotros los cristianos protestantes o carismáticos como los presumidos, como los que son perfectos, como los santos, los que no pecan. y pues ninguno está bien. También nosotros tenemos cosas para poderles compartir. También nosotros tenemos cosas para poderles enseñar, para poderles contagiar. Pero mientras siga habiendo un espíritu anticatólico dentro de cada uno de nosotros, un espíritu de división, un espíritu que nos separe de la Iglesia Universal, no vamos a poder disfrutar de cada una de las denominaciones que tenemos. Y algo que es todavía más triste es que cuando tu iglesia, cuando tu denominación se encierra en decirte que solamente ellos tienen la razón, están coqueteando más con convertirse en una secta. Ese ya es un pensamiento sectario, el decir solamente yo tengo la razón, solamente yo estoy bien, solamente mi interpretación de la palabra es correcta, solamente no sé, mi soteriología es correcta y los demás están mal. Ese es un pensamiento sectario. Y el problema de eso es que así es como empiezan muchas denominaciones que ya están, por decirlo así, fuera de la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia Universal, como podríamos comentar un poco de los mormones o de los testigos de Jehová. Ellos piensan que solamente ellos tienen la razón, pero no los juzgamos, porque nosotros también hemos pensado que solo nosotros tenemos la razón, que solo nuestra denominación es la correcta. Y como les decía hace un momento, todos somos herejes en cierto punto o hasta cierto grado. Y quizás
personas me vayan a atacar por lo que estoy diciendo, por lo que estoy hablando. Y no tengo problema en si me dicen que soy ecuménico y cosas así. Pero si tú entiendes lo que estoy tratando de decir, si tú puedes ver el espíritu de mis palabras, como diría Jesiah Hansen, la cosa detrás de la cosa, si tú pudieras entender el anhelo de mi corazón de ver más unión en las iglesias, de ver menos competencia, creo que no me juzgarías tan duramente. Otra cosa peligrosa que nos produce el espíritu anticatólico es el querer obligar a los demás a pensar como nosotros. Y nuevamente lo vemos desde el inicio de las iglesias, desde los apóstoles, ha pasado. Vemos como aquella carta escrita para los Gálatas, diciéndoles, tranquilos, ustedes ya no están dentro de la ley, ustedes están dentro de la gracia. Si llegan personas que los quieren judaizar nuevamente y quieren imponerles nuevos yugos que ni ellos mismos pueden cargar, no les hagan caso, ignórenlos. Y es que hoy en día eso hacemos también. Nos gusta adoptar lo bueno de la epístola de los Gálatas, pero muchas veces cometemos el error de ser como los que estaban en contra de ellos. Los querían nuevamente judaizar y les querían imponer nuevamente el yugo de la ley y decir, no, es que tú tienes que guardar el sábado y tienes que hacer todos los rituales y las ofrendas y demás cosas para ser un cristiano. Y así somos también. Si tú eres un calvinista, por decirlo así, a lo mejor vas a decirle a los demás, es que tú para ser cristiano tienes que creer en la predestinación, tienes que creer en el tulip, tienes que leer la institución cristiana de Calvino y demás. Si tú eres presbiteriano vas a decir, oh sí, uno de nuestros héroes es R.C. Sproul y tienes que leer todos sus libros y tienes que tener un sistema de gobierno presbiteriano y así, sea cual sea tu denominación, vas a caer en la tentación de querer imponer tus doctrinas, de querer imponer tus ideas, de querer imponer tus pensamientos en las demás denominaciones. Y ese no es un espíritu católico, ese no es un espíritu de unidad. Y para aterrizarlo un poco más, me gustaría que pudiéramos reflexionar en la frase nuevamente. En las cosas esenciales, unidad. Eso es lo que necesitamos. Si tú platicas con cualquier otra denominación y esa denominación cree en Cristo, en el Cristo Hijo de Dios hecho hombre, hecho de carne, 100% hombre, 100% Dios, que se entregó para darnos salvación o para extendernos la salvación y que al mismo tiempo nos da la promesa del Espíritu Santo y es un único Dios junto con el Padre. Si tú crees en eso, hay que tener unidad. En lo dudoso hay que tener libertad. Y dentro de lo dudoso podemos encerrar un montonal de cosas. Por ejemplo, el bautismo de infantes. Dentro del anticatolicismo romano, los cristianos decimos, los cristianos protestantes decimos mucho, no, nosotros no bautizamos niños, no bautizamos infantes, quienes los hacen son unos herejes y unos pecadores y se van al infierno y que no sé qué, porque pues el niño ni siquiera está siendo consciente de su fe y demás, y los atacamos y los juzgamos. Pero no nos damos cuenta de que la tradición del bautismo de infantes viene desde hace siglos, desde los padres apostólicos, y no los bautizaban para salvación. Eso ya vino mucho después a instituirse por parte de la Iglesia Católica Romana, pero originalmente el bautismo de infantes era entendido como una señal de que ese niño iba a ser instruido dentro de las doctrinas o dentro de la religión cristiana. Ese era el símbolo del bautismo de infantes. Pero el espíritu anticatólico romano nos ha enseñado que todo lo que hagan ellos está mal. Y el problema es que no solamente lo hacen ellos, también lo hacen los presbiterianos, también lo hacen los metodistas, también lo hacen los luteranos, que son parte de los protestantes. Y de ellos también lo hacen y no tienen problema en hacerlo. Pero estamos tan enseñados culturalmente de atacar aquello que no es de los nuestros, que nos cerramos a todo aquello que no sabemos. Otra de las cosas que podrían ser dudosas es la escatología.
no sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos si va a haber un rapto, no sabemos si va no sé, a haber un milenio, no sabemos si va a salir un dragón literalmente. O sea, todas esas cosas, al final de cuentas, el libro de Apocalipsis es un libro de interpretación, un libro de analogías, un libro hasta cierto punto con poesía también. Entonces ponerte a pelear con alguien que tiene una postura escatológica diferente a la tuya, que si es dispensacionalista, que si es pretribulacional, se me fue la palabra. Y nos ponemos a pelear con ellos y nos enojamos y preferimos ganar un argumento que ganar una amistad. Preferimos ganar una pelea que ganar un hermano, que ganar el espíritu de amor de la iglesia, de la catolicidad, de la iglesia universal. Y así como estos puntos hay un montonal más, que si se puede poner luces en la iglesia, que si se puede usar bajo, que si se puede usar guitarra, que si se puede usar batería, que si debemos de usar velo, que si las mujeres pueden predicar, que si no pueden predicar, que si no sé, que si los divorciados se pueden volver a casar, que si no se pueden volver a casar, que si pueden servir, y un montonal de cosas diferentes que puedes encontrar en la Biblia fundamento para ambas posturas. Si tú lo buscas, vas a encontrar fundamento para las dos y para hasta más posturas diferentes, porque hay cosas en las que la Biblia no es 100% clara, y aquí ya acabo de decir otra cosa en la que quizás me vaya a meter en problemas. Pero hay cosas en las que la Biblia no es 100% clara, aparte de que la Biblia estaba pensada para una cultura específica, para un tiempo específico, para una sociedad específica, que tenemos que saber extrapolar y debemos de saber adaptar a nuestro tiempo, sin perder los principios, claro está. Pero bueno, ese es otro de los problemas del espíritu anticatólico, que por doctrinas insignificantes, por doctrinas dudosas, por doctrinas insustentables, nos peleamos unos con otros. Y ves en Facebook debates eternos entre católicos contra cristianos, entre bautistas contra pentecostales, entre ortodoxos contra católicos y un montonal de cosas. Y no sé tú, pero yo ya me estresa hasta ver eso. Porque al final de cuentas, si tú crees en Cristo, en las doctrinas esenciales, si tú crees en lo esencial, seguimos formando parte del cuerpo de Cristo. Aunque te duela, si es que lo que acabo de decir te ofende, porque tú eres, no sé, a lo mejor un presbiteriano muy fundamentalista, y si lo que yo acabo de decir a lo mejor te duele a ti, lo siento, pero aún así soy tu hermano. Aún así seguimos siendo parte de la misma iglesia católica. Seguimos siendo parte de la iglesia universal. Aunque te duela. Aunque no te guste. Y para terminar, es la frase de, nuevamente repitiendo, en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad. Y sobre todo, la caridad. Me encanta la palabra caridad porque es la demostración del amor. Y al final de cuentas, ¿qué no se trata de eso? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al final de cuentas se trata de eso. Se trata de amarnos los unos a los otros, de perdonarnos los unos a los otros, de exhortarnos los unos a los otros, de alentarnos los unos a los otros, de abrazarnos. Se trata del amor. Y si tú no puedes amar a alguien que es de otra denominación, creo que desde allí hay un problema más allá de tu denominación, sino dentro de tu corazón. Si tú odias y si tú tratas de hereje a cualquiera que piensa diferente a ti, creo que tienes que examinar tu corazón. Incluso aquellos que no son cristianos, es decir, que están fuera de la Iglesia Católica, aún, o por ahora, también a ellos nos es pedido amarlos. También a ellos hay que amar. Hay que tratar con dignidad. Hay que tratar con honor. Hay que tratar con respeto. No burlándonos de ellos. No presumiendo que nosotros estamos en lo correcto, que nosotros somos más santos o que nosotros estamos mejor. No, ese no es el espíritu de Cristo. Y dentro de la iglesia, ese no es el espíritu católico. Así que ya me extendí mucho, pero si tú estás viviendo un espíritu anticatólico, yo te animo a que tú reflexiones y puedas ver la belleza de la iglesia universal.
que puedas ver la belleza en cada una de las denominaciones. No tienes que cambiarte a ellas, no tienes que cambiar lo que tú piensas, sino simplemente respetar, sino simplemente abrazar y decir, ok, yo no estoy de acuerdo, yo no creo en eso, pero si tú crees en Cristo, si tú crees en lo esencial, lo demás no importa, eres mi hermano, te voy a dar un abrazo y te voy a ayudar en lo que yo pueda. El gran problema de todo es que nos encanta tener la razón, odiamos la incertidumbre, el hecho de decir, entonces, ¿quién está bien, ellos o nosotros? Odiamos eso porque nos gusta tener la razón. Pero en cuanto a cuestiones que son dudosas, que no podemos comprobar o que no podemos asegurar al 100%, estaremos peleando en vano, en terrenos desérticos en los que todo se lo va a llevar el viento. Así que yo te animo a que tú ames, abraces y pertenezcas a la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Todo lo demás hay que tratarlo con paciencia, con gracia, con libertad, pero sobre todo con caridad, con amor. Ok, pues es todo, muchas gracias y Dios con ustedes.